como nunca. Es tiempo de que usted lea la Biblia hoy que hay tiempo. Bendito sea el Señor. Yo creo que Dios tiene un plan para esta situación. Dios tiene un plan, un proyecto para su iglesia. Amén. Amén. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, Dios veía la opresión que tenía Faraón contra ellos, pero dijo Dios, yo los voy a sacar de ahí. Y dice que lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa. Y dice la Biblia que para que el pueblo saliera de ahí, tuvo que enviar plagas, castigos ahí. Y óigame, si el pueblo, el gobierno, los gobiernos tienen en opresión al pueblo, es tiempo de ver que Dios va a comenzar a hacer cosas más grandes. Amén. Para nosotros esto es una maravilla. Amén. Amén. Bien, después de este corto saludo que he hecho a los hermanos, quiero venir a la palabra del Señor y quiero hacerlo en Romanos capítulo 12. Dice la Biblia como está escrita ahí, hermanos, 12 del libro de Romanos. Dice de esta manera. Oh, gloria a Dios. Quiero enviar un fuerte saludo a los pastores que están en sintonía también. Oh, gloria a Dios. Romanos capítulo 12 dice de esta manera, en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y de tu Santo Espíritu, dice así. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vemos que el apóstol Pablo se pone como un pastor de la iglesia, que él desea que su pueblo, que sus ovejas, que los hermanos que se congregan se consagren a Dios. Que los hermanos que asisten a la iglesia puedan consagrar su vida y hacer un culto consagrado al Señor. Hemos visto que el apóstol Pablo dice, así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que todo pastor necesita de un pueblo. Eso es lo que todo pastor ansea de sus hijos. Es todo lo que el pastor quizás siente en su corazón, el deseo de que las ovejas sientan eso. Por eso el tema de esta tarde se llama lo que mi pastor puede esperar de mí. Amén. Cada miembro de la iglesia debe de preguntarse, ¿qué puede mi pastor esperar de mí? Una pregunta. Entonces debe de contestar a esta pregunta diciéndose él mismo, mi pastor puede esperar de mí muchas cosas. Por ejemplo, que yo sea un cristiano consagrado. Se requiere, hermano, que cada miembro de la iglesia neotestamentaria sea convertido y por eso se espera que viva una vida completamente consagrada. El pastor puede esperar eso de mí. Amén. El pastor espera que los cristianos se consagren a Dios. El pastor espera que los cristianos sean consagrados en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el camino, en todo sitio, que consagren su boca, consagren su corazón, consagren sus pensamientos, consagren sus manos, sus pies. El pastor espera que los cristianos consagren su vida de esa manera al Señor. Amén. Como punto número 1. Como punto número 2, la oveja o el cristiano se puede preguntar, ¿qué espera mi pastor de mí? Que yo crezca en gracia y sabiduría. El pastor espera que los hermanos crezcan en conocimiento y en sabiduría y en la palabra del Señor. Amén. Amén. Los cristianos debemos de crecer. Tenemos el ejemplo en la vida de Cristo. Lucas dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad
y en gracia para con Dios y los hombres. Eso está en Lucas 2:52. Así pues, Cristo crecía intelectual, física, espiritual y socialmente. Cada fase de la vida debe desarrollarse. El apóstol Pedro nos dice también, más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo creo que Pablo y Pedro, ellos tenían en alto el crecer y tener el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo también dijo un día, todo lo que yo tengo, lo tengo por basura con tal de tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios, qué bendita palabra. Aleluya. Así pues, Cristo crecía intelectual, física, espiritual y socialmente. Cada fase de la vida debe desarrollarse. El apóstol Pedro nos dice también, más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Amén. El pastor puede esperar también que yo crezca y me desarrolle hasta que tenga yo un carácter bien formado. Cuando un cristiano tiene un carácter bien formado, tiene un pensamiento maduro. Ya no anda de iglesia en iglesia, ya no anda de aquí para allá buscando un buen pastor, buscando una buena iglesia, porque óigame, mire que si Cristo viene en este momento nos vamos. Jesús no viene por un rótulo, por un ministerio. Jesús no viene por una mega iglesia. Jesús viene por un pueblo que esté unido, consagrado al Señor, que esté lleno del Espíritu Santo. Por eso viene el Señor. El Señor no viene por Asamblea de Dios, no solamente viene por la iglesia Belén, o solamente iglesia por el Bautista, no. Óigame, Jesús viene por una iglesia que se ha apartado del mundo y ha comenzado a consagrarse para Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué puede esperar mi pastor de mí? Puede preguntarse el cristiano. Como punto número 3, que yo tome alimento espiritual para crecer. Amén. Amén. Si no nos alimentamos, si la oveja no se alimenta, no va a crecer. Amén. Entonces cada vida necesita alimento para poder crecer. Las plantas, los peces, las aves, los animales, todos necesitan alimento. Seguramente la vida espiritual necesita alimentarse con alimentos espirituales también. Estos son la lectura bíblica, el estudio, la literatura cristiana, la oración, el evangelismo, el ayuno, el congregarse en la iglesia, la asistencia a los cultos, el compañerismo con otros cristianos y el hecho de tomar parte en todos los departamentos de la iglesia. Amén. Entonces vemos ya a un cristiano que está creciendo, que desea predicar, desea cantar, desea dirigir un culto. Eso vemos que un hermano está deseando el crecimiento espiritual. Amén. Amén. Como pastor, todos deseamos que los cristianos crezcan para poder trabajar en la iglesia. Como punto número 5, podemos preguntarnos como oveja, ¿qué espera mi pastor de mí? Que yo sea fiel a la iglesia y fiel a Dios. La iglesia de Cristo y digna de nuestra fidelidad es divina en su origen, en su organización, en sus ordenanzas y en sus propósitos. El pastor puede esperar que cada miembro sea fiel a su iglesia en todas sus actividades. Hay hermanos que no son fieles a la iglesia. Hay hermanos que solamente llegan por oír la palabra y ya no lo volvemos a ver de aquí a un mes, a 2 meses. No, la Biblia dice que es una mala costumbre congregarse de una vez relanceada. Amén. Por eso el escritor de Hebreos decía que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es una mala costumbre. Amén. Entonces, como punto número 4, vemos que el pastor desea que la iglesia sea fiel. Amén. Amén. Como punto número 5, podemos preguntarnos, ¿qué espera mi pastor de mí? Que yo procure ganar almas para Cristo. Si cada cristiano, cada hermano llevara una alma a la iglesia,
inconversa, para predicarles el evangelio, la iglesia estuviera llena y de gente nueva. Amén. Porque muchos pastores a veces nos equivocamos. Creemos que con tener llena la iglesia de gente, hermano, óigame, que no es convertida, con solo tenerla llena ahí ya es suficiente. No. El propósito de Dios es que ganemos almas para Cristo. Tenemos que llenar el cielo. Preocuparnos por llenar el cielo y no la iglesia. Hay gente que se preocupa por llenar la iglesia, pero no se preocupa por llenar el cielo. Amén. Entonces, que yo procure ganar almas para Cristo. Eso es lo que un pastor espera de la oveja, que él también gane almas. Amén. Ciertamente Cristo espera que los cristianos testifiquen ante los perdidos. Tenemos el Nuevo Testamento, el hermoso ejemplo de los primeros 3 discípulos, Andrés, Jacobo y Felipe, de cómo salieron inmediatamente a ganar a otros en la misma forma. Cristo espera que todos los creyentes salgamos a testificar de lo que hemos experimentado en nuestras vidas. El pastor puede esperar eso también de mí y de usted. Amén. Mi hermana, mi hermano, si usted me está escuchando, me va a escuchar más después. Quiero decirle que esta palabra es bien eficaz para nuestra vida. Como punto número 6, el pastor espera que yo sea fiel a Cristo. Puesto que Cristo es el Salvador del alma, fuente de la vida espiritual, cabeza de la iglesia y sostenedor de la vida, todos los creyentes debemos ser fieles a Cristo. El pastor puede esperar que cada uno de nosotros sea fiel a Cristo, al Señor. Amén. Amén. Quiero dejar estos 5 puntos, 6 puntos bien importantes para que usted los medite y pueda hacer partícipe de las bendiciones de Dios. En esta hermosa hora quiero concluir orando por aquellos que están enfermos, orando por aquella mujer que está ahí quizás en el hospital, que le han detectado quizás diagnóstico de sobre esa mujer que está ahí en cama, en ese hospital. Yo pongo mis manos en ese hombre que está ahí enfermo de la gripe, Señor. En el nombre de Jesús pongo mis manos, Señor, ahí y declaro sanidad, declaro medicina, declaro aceite de Dios derramado sobre esa garganta. En este momento, Señor, declaramos una palabra de sanidad en ese niño que está enfermo, en esa mujer que está ahí, Señor, atormentada, quizás por un dolor, por una fiebre, quizás el médico le ha diagnosticado, Señor, una clase de enfermedad que ni ella conoce, ni los médicos, pero en esta hora declaramos sanidad ahí, en el nombre de Jesús. Y ese virus que anda en los aires, en los cuerpos, sea hoy eliminado, quemado con fuego en el nombre de Jesús. Amén. Toda obra del diablo sea desmantelada, sea confundida, eliminada por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Declaramos las casas de mis hermanos, de mi familia, cubierta con la sangre del Cordero de Dios. Ni la muerte ni el Hades prevalecerá contra el cristiano Hijo de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que ninguna arma forjada prevalecerá y ninguna lengua confesará en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora oramos, Señor, por esos países que están contaminados, Señor. Venga el ángel a poner sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos España lleno de sanidad. Bendecimos los gobiernos, los militares, civiles, Señor, autoridades de España, Señor. Declaramos, Señor, bendecidos en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre España. Declaramos sanidad, Señor, sobre Italia, Señor. Salvadoreños que hay en Italia, Señor, hondureños sean sanos en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por el país del Salvador, que no llegue ese virus ahí, Señor, sea eliminado, que la cobertura del Espíritu Santo esté sobre ese país del Salvador, Señor, de Guatemala, de México, Señor. En el nombre de Jesús declaramos una sanidad total en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Hermana y hermano, declárese sano por el poder de Cristo. Amén. Amén, Señor, y amén. Le doy el paso a mi hermana Katy para que ella concluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado compartiendo este tiempo con nosotros. En la parte de afuera podemos escuchar que este día la gente de toda España se puso de acuerdo para salir a aplaudir a los médicos, enfermeras y a todo el sistema sanitario de acá de España. Así que Dios les bendiga, sobre todo, más que un aplauso para todos ellos, que Dios los guarde, los bendiga. Si algún médico, alguna enfermera, enfermero ven este video, esta transmisión, que Dios esté con ustedes, y Dios está con ustedes, Dios está con España, Dios está con cada nación, guardándoles de todo virus, toda bacteria, en el poderoso nombre de Jesús. Les mandamos un abrazo, todo nuestro apoyo por la labor que están haciendo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Un aplauso para todos ellos. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo están aplaudiendo desde los balcones. Dios bendiga a médicos. España. Oh, gloria a Dios. Que viva el médico de médicos, que le dé sabiduría a todo el personal médico. Oh, gloria a Dios. La gloria Así concluimos sea para nuestro Dios. programa. Así concluimos nuestro programa evangelístico. Ministerio Evangelístico Jesucristo Vive. De Cristo cubre ha a los médicos, transmitido en directo. Y vemos los aplausos que le dan a los médicos de aquí de España. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los médicos. Que Dios los proteja. Que la sangre de Cristo les cubra y les guarde. En el nombre de Jesús. Y que primeramente puedan recibirlo en su corazón. Oh, gloria a Dios. Hasta nuestro perro ha salido aquí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, Señor. Así concluimos nuestro programa dándole aplauso a los médicos.